De los 9 integrantes al Tribunal Supremo de Justicia, 2 serían mujeres, según los datos preliminares del sistema de transmisión rápida del Tribunal Supremo Electoral. María Montenegro Áñez y María Cristina Díaz Sosa son las 2 candidatas que se perfilan a acceder al Tribunal Supremo de Justicia por los departamentos del Beni y Tarija. Mientras que el Tribunal Constitucional Plurinacional estaría conformado por 5 varones y 4 mujeres. Los magistrados son Orlando Ceballos Acuña por Chuquisaca, Karel Romelia Chávez Uriona por La Paz, Karen Lorena Gallardo Cejas por Cochabamba, Georgina Amusquipar Moller por Oruro, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo por Tarija, Carlos Alberto Calderón Medrano por Santa Cruz, Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano por Beni, René Iván Espada Navia por Pando, Petronilo Flores Condori por Potosí. 3 varones y 2 mujeres se perfilan para integrar el Consejo de la Magistratura. Esta es la instancia responsable del régimen disciplinario de las jurisdicciones ordinaria y agroambiental. Dolca Vanessa Gómez Espada, Gonzalo Halcón Aliaga, Omar Michel Durán, Mirta Gaby Meneses Gómez y Marvin Arnesio Molina Casanova son los de mayor votación entre los 10 candidatos que postulaban al cargo. De acuerdo con los datos preliminares del sistema de transmisión rápida de actas del Tribunal Supremo Electoral, Gómez Espada es la candidata con mayor votación con el 13.41% de los sufragios. Para el Tribunal Agroambiental perfilan 3 mujeres y 2 varones. Con actas verificadas al 86.78%, los 5 magistrados titulares serían Gregorio Aro Rasguido, Rufo Nibardo Vázquez Mercado, Elba Terceros Cuellar, María Teresa Garrón Yucra y Ángela Sánchez Panoso. El contexto del tema que vamos a comenzar a abordar, o vamos a continuar tras la entrevista con el viceministro de Autonomías, pero vamos a hacerlo con la presencia de 2 invitados que van a plantear sus puntos de vista sobre lo que ha dejado como resultado la elección del domingo 3 de diciembre. Y nuestros invitados son, los voy a presentar a continuación, Roberto Moscoso, a mi derecha. Discutíamos cómo presentarlo, analista político no, usted fue diputado y concejal del MNR, actualmente es asesor político de Unidad Nacional, ¿verdad? Sí. Muy bien, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Juan Pablo, un saludo atento a toda la ciudadanía. Y a mi izquierda, y creo que es una casualidad porque tiene posiciones de izquierda, ¿usted de derecha o de izquierda? No, yo siempre he sido de centro izquierda. Centro izquierda, entonces estamos más o menos bien ubicados. Sebastián Michel, analista político, aunque con posiciones más cercanas al gobierno que a otro sector. He votado por Evo Morales y yo tengo una valoración muy positiva de su gobierno. Muy bien, entonces tenemos a las personas correctas para presentar 2 puntos de vista distintos sobre el tema de ayer. Comencemos hablando de la legitimidad. El viceministro Siles, en la entrevista que realizaba hace algunos instantes, reconoció que hay dudas sobre la legitimidad plena de los magistrados electos debido a ese porcentaje altísimo, 51% de votos a favor del nulo. La pregunta, Sebastián Michel, ¿tenemos magistrados legítimos o ilegítimos a raíz de ese porcentaje alto de los votos nulos, sin considerar los blancos que inflarían mucho más ese porcentaje? Yo creo que hay que ir al fondo del tema. Las elecciones, y cuando las elecciones son para elegir candidatos, tienen un objetivo que es constituir, que es conformar poderes del Estado. O sea, el objetivo central de una elección es ir a las urnas para elegir autoridades. En ese sentido, el elemento central de esta elección tiene que ver con que de ahí tienen que salir autoridades judiciales que vayan a conformar el órgano judicial, ya sea en un tribunal, ya sea en el Consejo de la Magistratura, por 6 años. ¿No importa cómo ni con qué porcentaje? No, por supuesto. Cuando vos vas a la elección y el porcentaje se achica, se agranda, lo importante es quién sale primero. Así ha pasado en muchas elecciones, así ha llegado Jorge Quiroga con Banzer con 20%, no creo que ellos hayan estado con cargo de conciencia por la legitimidad, así llega Carlos Mesa con Goni el 2002, con 20%, 21%, no estaban angustiados por la legitimidad. ¿No es una variable la legitimidad? La legitimidad que te da el voto de la gente, que la gente vaya y te elija. Si al final este voto se dispersa entre 100 bloques de partidos y vos ganas, vos ganas. Así funciona la democracia. Ahora, en el eje central, el gran ganador, ¿quién ha sido? El que ha sido elegido por 6 años. Ahora, el contexto, el discurso y el carácter plebiscitario que se le ha querido dar a la elección
y que ha pegado bastante bien en un 50% de la población, también deja una sensación de triunfo a quienes hayan impulsado el voto nulo. Pero como te digo, el eje central, el eje legitimador y lo que va a ir a conformar los órganos del Estado es la elección de autoridades que van a ser jueces. Aparte de eso, si vos tienes expectativa del 10% nulo y has sacado 50, has tenido éxito. Tienes una expectativa del 80% nulo, has sacado 50, no has tenido tanto éxito. Ahora, ahí dejaremos el tema, lo vamos a seguir abordando. Roberto, el punto de vista de Sebastián, resumido, para decirlo en una frase, el fondo del asunto es la elección de los jueces. ¿Es así? ¿Ese es el fondo del asunto y no valen un poco o mucho las referencias porcentuales de los resultados? Pablo, si le preguntamos a la ciudadanía si ayer fueron a votar para elegir jueces, el 66% no fue a un acto electoral ayer para ello. Fueron a emitir un criterio sobre el gobierno de Evo Morales. Y ese criterio sobre el gobierno de Evo Morales en un 66% fue en contra. Es decir, sin lugar a dudas, la gran mayoría de la ciudadanía tomó esta elección como un acto plebiscitario. ¿No es una matemática muy simple sumar los nulos, los blancos y atribuirlos a un voto crítico al gobierno? No si los comparas, ¿no ve? Porque lo que no estamos comparando un momento, estamos comparando un proceso. La elección judicial del 2011, de hace 6 años, estableció un 42.3% de votos válidos y un 42.6% de votos nulos. Es decir, había una pequeña diferencia. Si sumabas ahí el 15% de los votos blancos, había una de 57% si quieres contra 42%. Esa era la relación. 6 años después, esa relación ha cambiado a un 66% contra un 33%. Es decir, han aumentado los votos plebiscitariamente en contra del gobierno y han disminuido los votos válidos de apoyo a cualquiera que sean los candidatos judiciales. ¿Qué ha pasado en ese proceso? Además, en el medio de los dos procesos está el 21F. Un 21F donde ese sí fue un plebiscito, y en ese plebiscito claramente el pueblo boliviano definió que un 51% no quería la reelección y un 49% sí. Si tú ves todas estas elecciones, numéricamente hablando, como un proceso político, está claro que el gobierno ha ido perdiendo fortaleza electoral, por lo tanto ha ido perdiendo apoyo de la gente, y la demanda por no reelección, o si quieres contra la corrupción, o si quieres basta el manejo de la justicia, ha ido ganando de manera mayoritariamente en el pueblo boliviano. Esa es la lectura. Los números y una lectura a partir de esa visión. ¿Por qué al gobierno le cuesta reconocer que hay un gran porcentaje, tal vez no lleguemos a establecer la cantidad precisa, pero sí un gran porcentaje de votos que se han traducido a través de una voluntad crítica hacia la reelección, y que ese sentimiento ha influido en el porcentaje tan alto de votos nulos y posiblemente blancos? No sé si el gobierno no lo hace. Mi opinión personal es que efectivamente en ese carácter plebiscitario que se ha querido dar como efecto secundario, ¿no? Porque lo concreto es lo concreto, es que se ha ido a elegir autoridades y hay autoridades electas. El resto es casi como un chiste, ¿no? Cuando tienes que explicarlo no es tan buen chiste, pero puedes llegar a interpretar. Yo separaría bastante los blancos de los nulos. Yo he visto a la oposición haciendo campaña de que no se vote blanco, de que el blanco suma al gobierno, de que el blanco es un voto de confianza al gobierno, no solamente en redes, sino en entrevistas por todas partes. Yo separaría bien los nulos y los blancos para tener un análisis correcto de lo que está pasando. Yo creo que ha habido un movimiento político en estos últimos 2 años. Yo creo que si tú sumabas el voto que sacaban todas las candidaturas de la oposición, si sumabas Tuto más Samuel Doria Medina, en su momento Manfred Reyes más Samuel Doria Medina, en su momento todos los opositores, siempre ha estado entre el 35 y el 38%. Ese era el voto duro de la oposición. Yo creo que, si lo quieres ver así en números redondos, 40%. Y creo que con esta elección te puedes dar cuenta que ha habido un movimiento favorable en el voto duro de la oposición. Creo que ha crecido, y eso le deja a la oposición un nuevo reto, ¿no? Primero, convencer a la gente que ha votado nulo de que en realidad es un voto de confianza a los partidos de oposición, ¿no? O sea,
La gente que ha votado nulo, no sé si está tan conforme de saber que es un voto que los está rogando Samuel Doria Medina, Jorge Quiroga, Rubén Costas, en menor medida Luis Revilla, ¿no? Creo que ellos están ahí. Y segundo, tiene que ver cómo esa torta que ha crecido del 38 al un 46, 47%, puede ser distribuida entre 5 personas, o cómo logran hacer una candidatura de consenso, o como una propuesta de consenso. Porque esta vez lo han dado un carácter plebiscitario contra alguien que no quería pelear, ¿no? O sea, ellos ¿hay querían alguna hacer elección en Bolivia que no sea plebiscitaria de alguna manera sobre la gestión de un gobierno o de una autoridad política? Yo Difícil siempre prefiero encontrar un ejemplo. ir a la elección como lo que te pregunta la elección, incluso en un referéndum, ¿no? Para mí el referéndum del 21 de febrero es claro. ¿Usted está de acuerdo en reformar la Constitución? ¿Sí o no? Hay mucha gente que ha dicho, un 51% de gente que ha dicho no, 49% de gente que ha dicho sí, pero de ahí al final no sirvió extrapolar, para nada. eso significa que no quiero que Evo apruebe esta ley, o eso significa que no quiero que Evo haga esto, ya es o eso significa que Evo está haciendo mal su gobierno, es otra cosa. A mi Resultado del gusto, 21 las de febrero preguntas que no sirvió de tienen mucho las a estas respuestas. alturas. Por supuesto, porque ahí se agotan, esa es la prueba clara de cómo es un referéndum. ¿Usted está de acuerdo en reformar la Constitución? 51% no, 49% sí, entonces la Constitución no se reforma. A propósito de lo que dice Sebastián, Roberto, ¿cómo capitaliza la oposición los resultados de ayer? Sebastián decía, hay 5 alternativas políticas. ¿Cómo capitalizar en una visión única lo que ha pasado ayer como resultado en el país? Está bien, Juan Pablo, pero yo quisiera darte 2 datitos antes de entrar a esa pregunta. A propósito de lo que decía A propósito Sebastián. de lo que decía ¿Qué Sebastián. puntos? Mira, yo quiero comentarte el voto de Achacachi, por ejemplo, ¿no ve? Del 2011, los votos nulos en Achacachi eran 16%. Esta vez son el 51%. En la Asunta, los votos nulos hace 6 años eran 15%, ahora es 41%. Que se supone son sectores leales al MAS. Que son sectores además que supuestamente representan más, ¿no ve? Porque son sectores campesinos, agrarias, indígenas, que si tú lees estos datos ya no apoyan más. Está claro, por ejemplo, que en Oruro el voto nulo también ha crecido, no de esta manera, pero ha crecido. El voto nulo ha crecido en todo el país porque hay un desgaste del gobierno, y si el gobierno no quiere reconocer que la corrupción lo está afectando, que la reelección le ha afectado, ese intento o esa imposición de cualquier manera, pese al referéndum del 21F, de imponer su reelección, de que el manejo tan arbitrario de la justicia los está afectando, pues es un error. Está claro que incluso sus bases y sus sectores territoriales que antes votaban hasta por el 80% por ellos ya no están. El Alto es otro tema, por ejemplo, ¿no? Ahora no Ahora sé que bien, la oposición gana gratis de los errores del gobierno, porque muchas acciones que capitalicen respaldo, la oposición evidentemente no las tiene. Son errores del gobierno que van siendo capitalizados por la oposición. pues yo diría que más que errores son traiciones del gobierno hacia una esperanza que se planteó hace 12 años. Pero bueno, allá ellos. Pero sea lo que sea, la oposición no hace cosas o no gana cosas No, por sí la misma, oposición salvo ha hecho su trabajo, por los ha errores hecho del gobierno. fiscalización, ha tenido muchos errores durante estos 12 años y está claro, lo que dice Sebastián es totalmente cierto. Hoy la pelota de poder hacer algo para el futuro de este país está en manos de la oposición. El gobierno ya no tiene agenda, su agenda es más de lo mismo, es solo reelección, 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 y la gente ya se ha aburrido de ese tema. ¿No tiene mucho que hacer el gobierno, como dice Roberto, en los próximos años? Tiene que reflexionar. Yo concuerdo que en 12 años de transformaciones profundas, que hasta hoy día en cualquier encuesta que tú veas tiene un 60% de valoración positiva, ya se ha cumplido en gran medida, ¿no? La movilidad de la pobreza a la clase media, la reducción de la pobreza extrema, son éxitos que nadie le va a quitar al gobierno, y el que quiera debatir tiene que debatir con organismos internacionales, incluso que han venido a medir todos estos éxitos. Ahora, después de 12 años yo creo que las agendas te pueden agotar. Y yo creo que después de este resultado de ayer, lo que tiene que hacer el gobierno es sentarse a ver qué ha pasado, por dónde hay problemas, qué gente... bueno, hay una novedad. 45% de las personas que van a definir la siguiente elección son chicos que han nacido entre el 80 y el 2000. O sea, son chicos que no han visto partir en helicóptero a Goni,
que no han visto las privatizaciones de Samuel Doria Medina, que no han visto el coteo de Tuto Quiroga, que no han visto cómo fue el gobierno de Carlos Mesa. Entonces ya no tienen una forma de comparar. Nos está diciendo que se están agotando las zanahorias con la que el MAS y el gobierno atrajeron al electorado en los últimos años. Es horizonte, ¿no? El horizonte de vida que tenía la gente era nacionalizar, era recuperar recursos que habían sido privatizados, era tener un nuevo Estado, era luchar contra el racismo, era hacer un país productivo. ¿Eran buenas zanahorias o no, Roberto? ¿O no comparte el término de zanahoria, que tal vez suena algo despectivo para atraer al electorado? No, está claro que los procesos políticos pasan por algo, ¿no? No es que Evo Morales entró por un mal designio del destino. Entró porque hubo varios errores políticos antes, ¿no? Y eso está claro. Y Evo Morales entró como un proyecto de esperanza. Por eso decía que hubo una traición. Y la traición se nota ya, y empiezan a notar la gente que lo votó y lo apoyó hace 12 años. Está claro que solamente el elemento de la reelección ya no seduce a la gente, y eso no puede seguir adelante. Ayer votó la gente por su gran sentido de democracia. Tenemos 35 años de democracia, ha costado recuperar esa democracia, y si bien es cierto lo que dice el compañero Michel, de que hay mucha gente que ha nacido en esta generación, pero también es cierto que la democracia vale y es un elemento importante para los bolivianos. Entonces, ayer fue un elemento de respeto a la Constitución, de respeto a la democracia, de reivindicación de la democracia, y ese voto creo que está consciente también en los jóvenes. Es decir, los jóvenes pueden no haber visto lo de atrás, pero no tienen que haber visto lo de atrás para comprender que este proyecto se está agotando, para comprender que todo lo bueno que pudo haber hecho este gobierno, que por supuesto que ha hecho cosas buenas, se está desvaneciendo en el afán de perpetuarse en el poder a toda costa. Ese afán de perpetuarse y de concentrar toda la atención en una figura, Evo Morales, ¿no acabará perjudicando al MAS? El desgaste natural de un líder político puede llegar a puntos críticos, y quién sabe que eso se presente en el futuro. No. A ver, ¿no cree que los líderes tienen que agotarse por la vía democrática, ¿no? Evo Morales, que es el candidato que el 49% de la población quería ver en la papeleta, ya lo tiene ahí. Me parece muy democrático que un candidato que quiere el 49% de la población esté ahí. Ahora, si no se refresca, si no se renueva, seguramente habrá alguna opción que le pueda ganar. Y al revés, la oposición en 12 años, aparte de victimizarse, de quejarse, de reclamar, de oponerse, no le ha presentado nada nuevo al país. O sea, no le ha dicho, ¿sabe qué? Esa nacionalización es mala, la voy a revertir. ¿Sabe qué? Los bonos son una pérdida de dinero, los voy a parar. O voy a continuar. O sea, nadie sabe qué propone la oposición. Ahora, yo estoy consciente, en 12 años, una agenda política, un horizonte que le has planteado a la gente, no creo que se haya agotado, más bien se ha cumplido. No creo que haya habido una traición, sino más bien un cumplimiento. Entonces no puedes seguir ofreciendo algo que ya has cumplido. Creo que tienen 2 años para volver a entender, volver a hacer sintonía con la gente y ver qué quiere, sobre todo esta nueva generación, que es la que va a definir la elección. Sigue siendo una figura fresca en política, pese al no del 21 de febrero y pese a los resultados de ayer. Por supuesto. O sea, tienes un potencial candidato como Carlos Mesa, que es un tipo interesante, que es un tipo con discurso, que tampoco tiene propuesta, pero que está generando mucha adhesión en la gente. Este candidato siempre está 11 o 12 puntos por debajo de Evo Morales. Evo Morales sigue siendo la primera opción de la mayoría del país en cualquier tipo de estudio que lo plantees. Y eso se va a reflejar en la siguiente elección de 2019. Aunque ahora, según las encuestas, en una segunda vuelta, si no alcanzara el 50%, perdería. Así es la democracia. En democracia, una mala propuesta puede ser derrotada por una mejor propuesta. O sea, ninguna elección está garantizada, en ningún lugar. La democracia funciona así. Se gana, se pierde. Ahora, cuando dices, ¿quieres seguir yendo? Por supuesto. O sea, dar continuidad a políticas públicas es el anhelo de cualquier político. ¿Pero la continuidad depende de una persona? Por supuesto. ¿Cree usted sinceramente? Por supuesto. ¿No es una política de Estado, de partido? Zabaleta lo decía. La sociedad, los horizontes políticos se organizan en torno al líder. Eso de creer que se organiza en torno a la sigla o en torno a un estatuto
Eso no funciona en ningún lugar del mundo, ni siquiera en países como Europa. El panorama político hoy en el país, dependemos de lo que haga una u otra figura, ya sea el presidente Morales o cualquier otro líder político. Pues, probablemente el caudillismo sea una cultura no solamente boliviana, sino latinoamericana. Pero para eso, precisamente están las constituciones para poner límites a ese caudillismo, ¿no? Y los límites estaban establecidos en la Constitución, donde se definía que una reelección es todo lo posible. Evo Morales cambió hace algunos años para una tercera reelección. Fue un plebiscito del 21 y le dijimos los bolivianos no a una cuarta reelección. Y él acaba de cambiar hace pocos días a la fuerza, con el apoyo de 5 personas, una cuarta reelección. Ayer el vicepresidente tenía una frase interesante, decía: cualquier magistrado que tenga más de 157 votos es válido, es decir, es legítimo, aduciendo que antes el Parlamento elegía a los magistrados, es decir, 130 diputados más 27 senadores elegían a un magistrado, y él decía, entonces más de 157. Y yo le digo, y le retruco, ¿no ve? ¿Cómo puede agarrar el vicepresidente una forma de pensar matemática, olvidándose de la otra? Es decir, hubo una mayoría de bolivianos, de más de 2.5 millones de bolivianos, que decidieron no a la reelección de Evo Morales, y 5 personas definieron que sí a la reelección de Evo Morales, ¿no ve? Entonces, hay que ser consecuente también con los números que uno plantea, pese y peor si uno es matemático. Pero a ver, yo quiero entrar a un tema que lo planteo. Yo creo que la gente ayer de repente votó contra Evo Morales. Yo no estoy tan seguro de eso, pero sí votó contra un gobierno con muchos elementos de corrupción, ¿sí? Con un manejo discrecional de la justicia, con el elemento de la reelección ya está claro, pero además que nos está conduciendo a un modelo similar al de Venezuela. Entonces, creo que en la cabeza de los bolivianos está, basta de corrupción, basta de manejo, basta de conducirnos hacia Venezuela, hacia un modelo de una persona hasta el fin de los días, y creo que los bolivianos no van a permitir eso, y las nuevas generaciones tampoco. ¿Estamos en un camino hacia la autocracia en Bolivia? Por No, todo lo que ha de pasado ninguna últimamente. manera. Yo creo que hay que analizar un poco más cómo son los fenómenos políticos de todo el mundo. Cuando tienes países en crisis profundas, en crisis económicas profundas, en crisis institucionales y políticas profundas, la salida siempre ha sido con periodos de continuidad. O sea, no es un tema de cultura, de caudillismo, que termina siendo sinónimo al líder, le quieres dar una cosa negativa o positiva, pero Estados Unidos, de su gran depresión, de su crisis de los años 20, ha salido con un hombre duro que ha transitado no solamente salir de la crisis económica, transitar la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿no? jamás más Roosevelt, de una segunda reelección en Estados Unidos. 3. Excepcionalmente. Roosevelt, 3. ¿Cómo ha salido Alemania con Konrad Adenauer y los demás después de la catástrofe que han tenido en la Segunda Guerra Mundial? Con 14 años de gobierno. ¿Cómo ha salido del franquismo España? Primer ministro, con ¿no? Felipe González. Era una figura de ¿Cómo ha salido Francia después de que casi terminan desapareciendo como país con un largo periodo de Charles de Gaulle? O sea, no es una cultura latinoamericana. Y en Sudamérica, que nos han impuesto eso de que no tengas ningún periodo de continuidad, todas las funciones en América Latina han salido así, con esos límites, ¿no? Pero Ahora, estamos, ¿qué es lo que está pasando ahora? Justificaciones algo poco sustentadas, No son con comparaciones justificaciones, políticas, son más tendencias. las matemáticas del vicepresidente. Son Ahí tendencias. acabamos todos confundidos. Porque las tendencias te marcan momentos históricos en el mundo. Todos los presidentes han empezado a firmar pactos internacionales. Todos los estados han empezado a incorporar estos convenios internacionales en sus bloques de constitucionalidad. Y un señor que ha ganado el Premio Nobel de la Paz, no solamente por la pacificación en Centroamérica, sino por cómo ha gobernado su país, Costa Rica, el señor Oscar Arias, ha dicho, acá hay una contradicción. Yo sé que hay una parte que me dice que no puedo ir, pero hay convenios y hay una parte de la Constitución que me dicen que sí. Yo le quiero preguntar al Tribunal Constitucional, ¿cuál de los derechos es aplicable preferentemente para mí? ¿Usted justifica la perpetuación en el poder de una persona? No, por supuesto que no. Eso sería no ir a elecciones. Cuando se usa mal el término perpetuación, estás cometiendo un error muy grande. Porque perpetuar es, bueno, a partir de ahora este señor gobierna 1000 años
Y eso no está pasando. Lo que se está diciendo, este señor tiene que someterse a elecciones populares cada 5 años. ¿Reelección es lo mismo que perpetuación? ¿Encuentra similitudes o Cuando es reelección, estima la diferencia? cuando es reelección indefinida, como ya ha definido el Tribunal Constitucional, sí. Es decir, la posibilidad está ahí. La espada de Damocles está sobre el pueblo boliviano y el pueblo boliviano ayer en este plebiscito, porque así lo ha tomado, en 66% si quieres el voto blanco y si no quieres el voto blanco en 53% ha dicho no. Y un 53% es más que un 33% matemáticamente hablando y políticamente hablando y electoralmente hablando. Pues creo que el pueblo boliviano está claro lo que quiere. Ya no quiere más reelección, ya no quiere más este gobierno. Y sí, ahí sí le doy la razón al compañero Sebastián. Lo conozco hace muchos años. Seguro que sí. Hace muchos años. Sebastián tiene la razón. Hoy la pelota está en manos de la oposición. ¿Sí? El G5, donde está Samuel Doria Medina, Carlos Mesa, Tutu Quiroga, Víctor Hugo Cárdenas, Rubén Costas, son 5 líderes importantes de la oposición que están actuando conjuntamente, que de repente no son suficientes, porque está claro que este voto no es solamente un voto partidario, y pretender arrogarse alguno de ellos o los 5 juntos de que este ha sido un voto de ellos, no es cierto. ¿Y serán capaces de construir un proyecto unitario? Este es un voto... mensaje decía, trabajaremos, no son las palabras exactas, en aras de la unidad. Un proyecto, sí. Este es un voto, además de los 5 de esos partidos, es un voto de los grupos ciudadanos, pero fundamentalmente de los ciudadanos de pie, de los ciudadanos que nunca participan en política, que quizás hablan algún momento de política, pero que en las elecciones claramente, porque hay una conciencia durante 35 años de democracia de que la política es importante, ayer se han pronunciado. Entonces, estos 3 componentes, los partidos políticos, donde extrañamente Luis Revilla se salió, los grupos ciudadanos y los ciudadanos de a pie tendrán que generar un proyecto político, tendrán que generar elementos de acercamiento, espacios de discusión para poder, entre todos conjuntamente, esbozar ese proyecto político en el cual el G5 anunciaba, ¿no? Muy bien, estamos llegando al final. Daremos 2 opciones de comentarios. Primero, Sebastián, ¿alguna reflexión que le parezca válida sobre el futuro político y judicial del país por lo que ha pasado ayer como resultado? ¿Qué reflexión que visualiza en el inmediato futuro en el país? Yo creo que la coyuntura nos está dando 2 elementos para analizar. El primero, que tiene que ver con la resolución del tribunal, nos está dando primero una apertura democrática. Yo creo que los líderes tienen que irse cuando la gente los deja de votar y tienen que quedarse mientras la gente los siga votando. Otra cosa es generar ventajas competitivas a candidatos que no merecen generar esa mayoría. Yo creo que en el referéndum ha habido un 49% de gente que sí quiere ver la cara de Evo Morales en la papeleta y me parece muy democrático que ese 49% tenga derecho a verlo en la papeleta. Votará por él, no votará por él. Es un primer elemento. Segundo elemento que tiene que ver no con la política, sino con la justicia. Creo que esto va a marcar una jurisprudencia de cómo ampliar derechos a ciudadanos, derechos que están firmados en convenciones y que por más que en las leyes nacionales no estén, un juez ahora ya puede fallar parado en eso. Y un tercer elemento, yo creo que el resultado de ayer... 2 solamente, pero sí, vamos con ese tercer elemento. La oposición tiene que trabajar mucho, tienen que ver cómo se van a organizar, tienen que ver qué propuesta le van a dar al país y tienen que ver si lo van a hacer unidos o van a tener que entre ellos matarse para que quede solamente uno, porque si no, no hay forma de ganar. Muy bien. Y el segundo elemento, el gobierno tiene que reflexionar y remozar su propuesta. Estamos yendo a 4, pero valiosos puntos de vista. Quedan las 3 opiniones planteadas, Sebastián. Sus comentarios. En realidad fueron 5, pero bueno. A ver, trataremos por orden. Sí, está bien, si un 49% quiere ver en la cara de Evo Morales en la papeleta, un 51% le dijo no, es decir, respetemos la Constitución. Y pese a que el 51%, que es mayoría, le dijo no, respetemos la Constitución, él ha hecho un esfuerzo con 5 personas para modificar la Constitución. Es decir, es como cuando Evo Morales ganó la primera vez con 53%, también le podíamos decir, no, oye, no es suficiente.
¿no? Ya no puede ser presidente con 53%, porque hay un 47% que hemos votado en contra. Es decir, no, esas son matemáticas muy manejadas pues discrecionalmente para favorecer políticamente a alguien. Segundo elemento. Que no sean 5 porque si no nos quedamos hasta las 12. Segundo elemento muy rápido. Es decir, el país creo que quiere otra cosa, y el país quiere una Bolivia distinta, y no podemos tener un sistema judicial como el que hemos tenido en los últimos años, que el propio gobierno reconoció que era malo. Y hemos caído en lo mismo, es decir, alguien cree, incluso la gente que ha votado ayer por los magistrados, cree que el sistema de justicia va a cambiar, cree que va a ser distinto, cree que está planteada. Cree que la política no va a tener injerencias sobre el sistema judicial. Está claro que no. Necesitamos otra Bolivia. Necesitamos una Bolivia que nos plantee pues respeto a la democracia, honestidad, transparencia, no manejo discrecional de la justicia, productividad. Necesitamos una Bolivia distinta y ese es el reto. Muy bien, ese es el mensaje. Gracias, Sebastián Michel, por los puntos de vista. Roberto Moscoso, lo mismo. Estoy seguro que lindo verte, Roberto, en tele después de tanto tiempo. Tu aporte va a ser importante para el debate. Después de 15 años. Que no se veían hace mucho tiempo. No, es la primera vez que estoy en televisión después de 15 años. Sí, muy bien. Que no sea desde luego la última. Lo mismo, Sebastián. Gracias a nuestros invitados. Nos vamos ahora a un